Ok. Ok, muy buenas noches. Bienvenidos a la presentación del Diplomado en Contratos y Propiedad Intelectual. A pesar de ser una presentación, voy a enseñar hoy, les voy a aportar valor en cuanto a contratos. Y también, como prometí en el grupo, les daré una guía a quien se conecte y vea hasta el final este video, una guía de contratos que yo escribí como profesora de contratos desde el 2019 y la he ido mejorando. Además, tiene un cuestionario sobre las preguntas claves que debemos hacerles a las personas que necesiten suscribir un contrato y más si están en el área comercial. Mi nombre es Ana Yoleida, coordinadora de estos dos diplomados, y hoy entonces les voy a hacer la presentación del mismo, sin antes especificarles, por supuesto, que quiero hablarles de contratos. Esto es una antesala hablando siempre de contratos, y les voy a mostrar una estadística muy contundente en esta materia, y es que las estadísticas muestran un crecimiento masivo en el valor de los activos intangibles. Recuerden que también estamos hablando de propiedad intelectual. Y los contratos implica que el objeto en ocasiones sea negociar activos intangibles. De acuerdo a esta estadística, alcanza casi los 80 billones, no estamos hablando de millones, billones de dólares para el 2024. Es decir, que se negociaron activos intangibles hasta por 80 billones. Y eso en las economías como Estados Unidos, China y, por supuesto, de Latinoamérica y de Europa, naciones que están avanzadas en materia de activos intangibles. ¿Yo qué hago? Todo lo que yo les comente de ahora en adelante siempre lo tropicalizo a Venezuela. Esto pasa en Venezuela y las cantidades que se negocian ustedes no tienen ni idea, pero en un contexto diferente, en el cual si nosotros no nos adaptamos, nos perdemos del mapa. Entonces, a nivel global se está negociando esta cantidad de billones, repito, superando significativamente la inversión en activos intangibles. Perdón, en activos tangibles. Es más, un gerente de Coca-Cola en una oportunidad dijo que él pudiese vender con la autorización de la directiva todos los activos tangibles y quedándose con la marca recuperaba absolutamente todo y más. Esto representa un valor crucial para las economías de escala y para Venezuela en un contexto actual. En todo lo que sabemos, quizás la brecha económica o la brecha cambiaria, el tema de poder retener talento o empleados en una organización, el tema de sufrir la devaluación constantemente, se están celebrando este tipo de negocios en Venezuela con los activos intangibles. Déjeme decirle que sí. Yo lo he hecho y son valores o sumas significativas que por ser en Venezuela, con esta dinámica cambiar y demás, aumente, todo tiene un sentido al punto de que ya en las negociaciones de contratos de activos intangibles se están usando USDT. Y siempre no falta un estudiante que me dice, doctora, ¿puedo pactar en USDT? ¿Cómo lo pongo? Porque tenemos una ley que rige cómo pactar y qué moneda usar. Entonces, todo esto lo aclararemos hoy. Acá les diré qué vamos a aprender. Vamos a aprender sobre contratos. ¿Cuáles son los contratos más usados en negocios actualmente en Venezuela? ¿Qué pasa con cláusulas abusivas? Actualmente hay cláusulas abusivas en ciertos contratos, aunque usted no lo crea. Hay ciertos contratos que prácticamente, vamos a apagar un micrófono por acá. Listo. Hay ciertos contratos que tienen cláusulas abusivas. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle al cliente sobre una cláusula abusiva siempre que esto le afecte? ¿Cómo vamos a manejar las cláusulas abusivas? Que sí las hay. ¿Cómo se redacta una promesa bilateral o qué diferencias hay entre la promesa bilateral, la opción de compra y la venta? Es decir, la compraventa. De hecho, al grupo les voy a pasar la sentencia que explica prácticamente de manera brillante las diferencias entre estas figuras. Y les voy a explicar el sistema de propiedad intelectual básico. Empezamos con tratos de inversión. Aunque usted no lo crea,
Actualmente se celebran muchísimos contratos de inversión y esto se debe a que generalmente alguien tiene una idea, pero no tiene capital. Y hay una persona que tiene capital porque ahorró, porque recibió una herencia o porque vendió un negocio que no le funcionaba y no sabe en qué invertir. Y aparte de esto, hay no solamente plataformas, sino a través del networking, por eso ustedes tienen que participar muchísimo en eventos, hay personas que enlazan a inversores con emprendedores o personas que tienen un negocio muy bueno, que está en números verdes, pero la curva de crecimiento se está haciendo difícil por falta de capital. Entonces, las personas que tienen el capital, incluso a partir de $5,000, lo he visto yo en mi experiencia. O sea, inversionistas que aportan $5,000 a pequeños negocios para que hagan sus primeros pasos de formalización. Entonces, ¿qué contratos se celebran? No son contratos de préstamo, se celebran contratos de inversión de manera general y luego especificamos cuáles pueden ser. Entonces, tenemos contratos de opción de compra de acciones, es decir, yo, Ana Yoleida, quiero invertir en una empresa, pero yo quiero tener al menos 3 meses para dar una parte de la inversión y luego, dependiendo de cómo vaya esa empresa, ofrecer o que me ofrezcan, dependiendo de cuál sea la parte, acciones en esa compañía. Es decir, que si todo va bien, a mí me pueden ofrecer comprar las acciones de una compañía con o por haber aportado capital. Esa es una realidad. Lo que pasa es que si tú no sabes de estos tipos de contratos, seguramente vas a pensar que es un préstamo. Entonces, estos contratos no son contratos nominados, no es un préstamo, porque en el préstamo tú entregas una cosa fungible que puede ser dinero, que puede ser dinero en plataformas digitales o dinero físico de moneda extranjera, y tú no te involucras con el negocio. Es la diferencia fundamental. Y a ti no te importa si la persona que recibió el negocio le va bien o le va mal. A ti te interesa es que te pague en el término establecido y te pague el interés, que generalmente ponen intereses que no son legales, porque el interés legal es 12% anual. La gente generalmente pone mensual un interés que sobrepasa hasta el 15%. Y generalmente el prestamista busca sacarle provecho a un dinero, busca sacarle el fruto que llaman los frutos civiles a ese dinero, pero no se interesa en el negocio ni le importa el crecimiento. E incluso tiene acciones judiciales para asegurar el cobro de la deuda. Y también en ocasiones un prestamista puede pedir alguna garantía de carácter civil, como una hipoteca o una prenda. Y en países como Colombia, generalmente una fianza, porque la fianza cada vez queda en desuso en materia acá, en Venezuela. La fianza se usa en casos muy específicos. Pero en este supuesto, donde una persona pone un dinero para que un negocio escale, es totalmente distinto. O sea, es un contrato inominado y les estoy diciendo algunas formas. La otra forma, los contratos de John Venture. Otra forma más, cuentas por participación. Y la Joint Venture hay distintas definiciones, pero se trata de que dos empresas o dos personas que no son socios emprenden un proyecto y cada uno de ellos pone o la idea o la acción o capital, pero generalmente ponen capital. Y en estos negocios se pueden pactar ganancias por porcentaje, ganancias o el retorno de las ganancias a 12 meses, dependiendo del negocio. Y en estos contratos generalmente se pide, o se hacen las debidas diligencias y también se piden números. O sea, la persona que va a recibir el dinero generalmente tiene que aportar sus números, su ticket promedio, cuánto vende. Y esto hace que el emprendedor ya a la persona que aporta el dinero le tenga de alguna forma u otra que mostrar documentos, firmar contratos de confidencialidad. O sea, no es un préstamo. Entonces, el daño que a veces hacemos por desconocer estas figuras es que ponemos a las personas a firmar contratos de préstamo de interés. Y lo mejor que podemos hacer es que garanticemos el retorno de inversión del que pone el dinero y por otro lado garanticemos medidas de salida por si en un año las cosas no marchan como las habíamos planeado.
¿Qué pasa con este tipo de contratos de inversión? Que generalmente no ponemos cláusulas de salida, repito, o de gobernanza, es decir, cómo se va a gestionar ese año en el cual una persona aporta dinero. Y cuando estamos hablando que aporta dinero, no estamos hablando de $1,000, de 2,000. Generalmente son cantidades grandes. Y la persona que aporta el dinero generalmente quiere tener cláusulas de control de negocio, por lo menos saber el ticket promedio, por lo menos vigilar que el negocio realmente se está llevando a cabo. Esto va a garantizar que la persona que pone el dinero tenga confianza en los negocios que se están haciendo. Entonces, esto es una serie de contratos innominados que se están celebrando en Venezuela. ¿Qué otros contratos que no son los típicos que nosotros aprendemos en civil se están celebrando? Los contratos de licencia. Y los contratos de licencia no son nuevos. Las grandes marcas internacionales nos dieron clase y maestría de cómo usar una marca y sacarle provecho. Digamos que la marca que para mí es referencia en materia de licencia es Disney, porque Disney tiene su negocio muy claro, los parques y las películas, pero a través de contratos de licencia permite que terceros pongan su marca en productos de consumo con el fin de obtener regalías. Entonces Disney no quiere tener grandes fábricas, ni estar importando, ni exportando, ni estar poniendo su logo en camisas, en pantalones y demás. Simplemente autoriza a terceros y ellos resolverán si van a poner fábricas, si lo van a tercerizar, etcétera. Entonces, Disney nos enseña sobre cómo realmente es el negocio de las licencias. ¿Y en Venezuela se celebran contratos de licencia? Sí, mucho. Yo he redactado contratos de licencias para que un distribuidor, para que una persona que compra reiteradamente al mayor a la marca pueda usar nuestra marca como si fuese propia, porque la marca que se licencia generalmente ya tiene un reconocimiento, generalmente ya tiene un goodwill, mucha gente la conoce. Entonces, ese tercero se apalanca, no tiene que invertir en que la marca crezca, simplemente vende y se apalanca en una marca grande. Y que le paga un porcentaje, le paga una regalía al dueño de la marca. Entonces, los contratos de licencia son una especie, una pequeña, como los de franquicia, de dictadura empresarial. Porque yo no puedo usar la marca como yo quiera, yo tengo que cumplir las especificaciones que el dueño de la marca me da. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esa autorización de uso, verificar qué limitaciones va a poner el dueño de la marca, si es que estamos asesorando al dueño de la marca, preacuerdos, revisar el tema de las suspensiones, en qué caso se suspende una licencia. Y quiero ser muy breve, de verdad yo me tiendo a extender. Yo digo, no, voy a hablar media hora y cuando reviso ya llevo 2 horas hablando. Pero acá yo me acuerdo un caso de Starbucks donde se en Caracas. Y ese Starbucks en Caracas a todos nos voló la cabeza. ¿Cómo así un Starbucks en Caracas y en plena crisis política entre Estados Unidos y Venezuela? Y yo en ese momento me encontraba en Mérida y yo quise hasta viajar a ver si era Starbucks. Yo dije, no puede ser, Starbucks en Venezuela. Bueno, ese logo de Starbucks no duró más de 48 horas. Tuvieron que ponerle una bolsa negra y taparlo, porque Starbucks se pronunció que en ningún momento había dado autorización de uso para Venezuela y que no había ningún tipo de verificación de ese territorio. O sea, para Venezuela estaban nulas las licencias. Entonces, fíjense cómo los contratos de licencia permiten apalancarnos en una marca que ya lo hizo, que ya tenía el dinero para invertir en marketing y ya lo hizo. Y nosotros simplemente lo que tenemos que cumplir son con las limitaciones que establezca el contrato y cuidarnos de no tener suspensiones de la licencia. Cosa que pasó con este Starbucks, una licencia que no existía. Y por eso ese negocio ni existe el día de hoy, ¿no? Ahora tenemos los contratos de franquicia que son distintos a la licencia. Los contratos de franquicia son más profundos porque tienes que tener provisión de propiedad intelectual. Tienes que transmitir al franquiciado, es decir, al que compra la franquicia, un montón de activos intangibles como capacitación, el saber hacer, entregarle los manuales,
capacitarlos, pero de una manera regular y estar vigilando que se cumplan exactamente los procesos de forma tal que sean similares en todas las franquicias. Los contratos de franquicia en Venezuela también están variándose, o sea, están adaptándose a Venezuela. Si tú vas a México e intentas comprar una franquicia, el valor pasa los 300 millones de dólares. En Venezuela, las franquicias se tuvieron que adaptar a lo que nosotros conocemos. Por tanto, las franquicias empezaron a flexibilizar y otras se fueron, como Subway. Subway se fue a Venezuela, pero quedaron otras tantas y pasó algo maravilloso. Por eso es que en la crisis hay oportunidad para el que la ve, pero la oportunidad no nace de la nada, hay que estar preparado. Y a raíz de que muchas franquicias se fueron de Venezuela, otras tantas nacieron y son franquicias venezolanas. Nosotros tenemos, no sé si ustedes sabían, más de 48 franquicias venezolanas en Venezuela operativas hoy día. Entre ellas Churromanía, entre ellas Farmacia SAS. Tenemos en Barquisimeto franquicias hechas por barquisimetanos de comida rápida. Tenemos, eh, yo siempre la nombro porque me parece que han gestionado en su nicho muy bien las franquicias, que es Tealca, que es una empresa de envío. También funciona como franquicia. Y todas estas franquicias nacieron en pro o en vista de que muchas internacionales se fueron. Entonces, ustedes me dirán, ¿para qué yo aprendo de franquicias si ya pues las franquicias han variado en el entorno venezolano? Es necesario. ¿Por qué? Porque los contratos de franquicia nos enseñan a nosotros a gestionar intangibles, a que los procesos, las personas y la innovación de la empresa no sean desordenados. Entonces, a nosotros como abogados nos sirve muchísimo ver modelos de franquicias o saber cómo son las franquicias para también poder redactar otros contratos innominados, llámese licencia o llámese cualquier contrato que implique el uso de una marca. La franquicia nos da una escuela, nos dice cómo hacer las cosas. De hecho, mucha gente que se formó en McDonald's o todas estas franquicias internacionales apostó por crear su propia franquicia, apostó por asesorar franquicias. Los gerentes quedaron siendo prácticamente consultores de franquicias y eso es sumamente interesante. Por eso es mejor tener ese conocimiento y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Las sesiones de marca, que es la transmisión total de la propiedad intelectual de las marcas. Total. Es prácticamente lo que en civil llamamos los contratos de compraventa, pero en las marcas nosotros no decimos que vamos a vender la marca, sino son sesiones. ¿Por qué? Porque los objetos son intangibles y los intangibles, su cesión implica complejidades, implica que en civil la compraventa, el objeto es un bien mueble o inmueble con estas características, pero la cesión de la marca implica la transmisión de intangibles, como por ejemplo la apariencia comercial, el know-how. Si hay algún tipo de conocimiento estratégico, más allá de saber hacer, tengo que dar incluso manuales, base de datos. Por eso nosotros jamás hablamos que vamos a vender una marca, porque los activos intangibles como objeto de los contratos son extremadamente complejos. Hay que abrazarlos de manera diferente, hay que redactarlos de manera diferente. Entonces, ahora sí vamos a hablar de civil. Yo sé que mucha gente entró a este grupo a aprender de esto, porque este es el problema de todos los días. Y fíjense algo, yo doy contratos hace 10 años y cada vez que veo un contrato me voy al fondo del asunto y veo que seguimos redactando muy mal. Y esto tiene que ver. Y yo sé que si yo no diera contratos desde hace 10 años, yo redactara igual o hiciera las cosas muy mal porque siento que el problema acá es de fondo. Para yo entender esto, yo tuve que leer hasta doctrina francesa que me la facilitó Mauricio Rodríguez Ferrara.
y que Mauricio Rodríguez Ferrara, un día que yo le dije, profe, necesito enseñar a la gente la diferencia entre estas tres figuras. Tiene doctrina, tiene material y me regaló un libro que se llama La Opción. Entonces ahí entendí, primer punto, que la opción aplica a cualquier contrato. Yo puedo tener opción a arrendamiento, opción a compra de acciones, opción a préstamo, opción. Y ahí, aquí empiezo allá a delimitar cada contrato. En algún momento, muchachos, la sala civil estableció como criterio que la opción a compra que cumpliera con todos los elementos era una venta, era una compraventa. Y mucha gente, sobre todo doctrinarios, que saben de dónde viene la opción a compra, que es un contrato de origen francés, en el que una persona le ofrece a otra y le establece el precio y le establece un tiempo para que esta persona acepte y la otra tiene apenas un derecho, tiene una facultad de ejercer esa oferta que se le está haciendo. Entonces una persona le promete a otro y la otra solamente tiene una facultad de decir lo quiero o no. Y si esa persona acepta bajo los términos y el tiempo establecido porque quiere, porque le nace en ese tiempo, definitivamente tenemos un contrato solamente con la aceptación. Tenemos un contrato aceptado, no tenemos que celebrar un nuevo contrato. Lo que sí pasa con la promesa bilateral de compraventa, que es un contrato preliminar que nos prepara para un contrato definitivo. Entonces, cuando yo celebro una compraventa, se entiende que estoy preparando para definir, perdón, una promesa bilateral de compra-venta, se entiende que estoy preparando la venta y necesito que ambas partes estén de acuerdo para celebrar otro contrato definitivo de compra-venta. En cambio, la opción, yo ofrezco el bien y la persona tiene el derecho de ejercerlo o no. Si lo ejerce en el tiempo, no hay que celebrar otro contrato. El hecho de aceptarlo ya hace que esa opción a compra nazca la vida jurídica. Y estas dos diferencias vienen desde Francia, solamente que en nuestra vida jurídica práctica esto se desvirtuó totalmente. ¿Y por qué yo, Ana Yoleida, considera que la opción a compra no puede ser igual a una compra-venta? Porque eso rompe cualquier principio. De hecho, hay principios que nosotros aprendemos en hermenéutica jurídica y de lógica jurídica que ese principio de no contradicción. Si dos figuras jurídicas existen y tienen nombres distintos, es porque cumplen funciones distintas, no las podemos igualar. Lo que sí debemos revisar en la interpretación de los contratos es qué es lo que quieren las partes, cuál es la intención de las partes. Y como mucha gente redactó opciones a compra como ventas, pues fue forzado para el TCJ tener ese criterio, porque realmente eran ventas, porque realmente no eran opciones a compra, porque nunca han sido opciones a compras, porque la opción a compra es un contrato atípico, sui generis, especialísimo, se redacta de una manera prácticamente como hacían los romanos, de una manera, ojo, sacramental, o sea, yo te ofrezco este bien, este bien por este precio y tienes, por ejemplo, 2 semanas. En ese tiempo, en ese plazo, si la persona acepta, ya hablamos de una opción a compraventa. No necesito ni poner cláusulas penales, porque al final el que acepta o no tiene el derecho, más no una obligación de aceptar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la opción a compra la han desvirtuado y la persona que tiene una facultad lo han obligado a cumplir con cláusulas penales, con arras, le han puesto a entregar casi el 80% del precio, de manera que el TCJ en ese momento no le quedó otro que decir, esto es una venta. Así que si la opción a compra tiene todos los elementos de una compraventa, va a ser una compraventa. Pero lógicamente se hizo es por la desinformación, porque los abogados la estamos redactando mal. Ahora, yo les voy a pasar esta sentencia, que este es el obsequio de la noche, la sentencia de la cesta de los panes. Esa sentencia marca un antes y un después, porque para mí, o sea, como abogada,
me da una clase magistral el ponente de qué es cada una de las figuras. Entonces, en la opción a compra hablamos de un bien a futuro, hablamos de una facultad para la persona que se le hace la promesa, pero no tiene una obligación de aceptar, no debería dar precios en un 80%, no debería obligarse por cláusulas penales. Si la persona que tiene la facultad acepta, ya tenemos un contrato definitivo solo por la aceptación y eso no es el común denominador. Yo siempre tengo un problema con la gente cuando llego a una inmobiliaria. Yo soy odiada por las inmobiliarias porque yo le digo, ¿qué documento va a firmar mi cliente? Y me sacan y dice opción a compra. Y yo le digo, opción a compra. ¿No te parece que si está dando el 90% del precio, esto es una venta a plazos? Es decir, él está comprando, está dando el 80%, ¿por qué le tenemos que poner opción a compra? No enrolles más el asunto. Tú le pones opción a compra y en caso de que haya un atraso, la persona que está vendiendo puede decir, no, yo me retracto porque es una opción a compra. Confundo, enredo. Si yo estoy dando el 80%, eso es una venta. Y solamente me queda el 20% y tengo un término, eso es una venta a plazo. Póngame un plazo y yo tengo que pagar en ese plazo. Pero es una venta, hijo. O sea, de verdad, esto es un problema, como dicen los médicos de salud pública. Para mí es un problema de redacción pública que está causando muchos problemas. Entonces yo siempre tengo casi que una cruzada en contra de la gente que todo lo llama opción a compra. No. Además, que la opción a compra, en teoría, como nace en Francia, realmente no necesita ningún contrato luego definitivo. Ya por la aceptación que haga a quien se le hizo la oferta o la promesa, ya desde ahí se considera que nace el contrato. Así es. Mientras que la promesa bilateral, ahora voy con la promesa bilateral de compraventa, sí requiere de otro contrato definitivo. Es un contrato preliminar que requiere de uno definitivo. Entonces, cuando las partes me dicen, no, es que vamos a hacer esta negociación por el 70%, vamos a establecer una cláusula penal, si él se retrata de la venta, paga una penalidad, si yo me retrato, pago una penalidad, y si cumplimos los plazos, celebramos una compraventa. Oh, muy bien, usted lo que va a firmar es una promesa bilateral de compraventa. Ahora, si usted está, por ejemplo, teniendo absolutamente casi 90% del precio, la persona paga el 20% en 5 días, en 15 días, los plazos no son muy largos y usted simplemente está esperando un pago de un tercero y va simplemente a ponérsele un plazo para que entregue un 10%, un 20%. Es mejor celebrar una venta a plazos. Entonces, yo insisto, es muy saludable para evitar problemas que evitemos ya usar esa figura de la opción a compraventa porque eso prácticamente, como es en la vida jurídica, como nació, eso no existe. O sea, y yo sé que mucha gente eh, cree que la opción a compra existe porque tú la llevas a una notaría, porque eso le da seguridad al cliente, etcétera, etcétera. Pero yo también puedo llevar a una notaría una promesa bilateral de compraventa. Nada impide que yo lleve a una notaría este tipo de contratos. Yo puedo celebrar también una venta a plazos por una notaría. Generalmente la gente dice, no, pero es que esto está en la ley de registro público y notariado. Sí, pero es que en esta misma ley hay un término que se llama traspaso y que eso no existe. Está en la ley, está bien, yo lo entiendo, pero eso no existe. En el Código Civil tú no encuentras ni una figura que se denomine traspaso, ni una, y está en la ley, pero el hecho de que esté en la ley no quiere decir que esté bien. Yo toda la vida me he dedicado a estudiar esto. Claro, yo lo digo en mis clases y evito crear contenido de esto porque o sea, mi trabajo
es con bienes intangibles, con contratos de propiedad intelectual y cada día me he alejado más del derecho civil simplemente porque creo en la especialización. Pero cuando hay un problema de fondo, a veces me buscan y yo le digo, mira, acá hay un problema de acción. Esto no es una acción a compra, esto es una venta, esto es una promesa bilateral. Espero que esto les ayude a aclarar el panorama. Por supuesto, yo me apasiono con estos temas porque en el día a día veo que lo redactan errado. Pero en el diplomado vamos a ahondar más y el regalo que les voy a dar es que lean esa sentencia. Miren, si ustedes leen esa sentencia y ustedes la pasan a otro abogado, ustedes le dicen léala completa o crean un club de lectura y esto llega a más personas, me hacen un favor, yo se las voy a pasar y la leen completa o si ustedes son los que creen que le importa leer las consideraciones, a partir de las consideraciones finales hay una clase magistral de contratos de este tipo y con eso usted va a ser. Si usted no se inscribe en el diplomado, no importa, pero con eso me voy feliz. Ok, error común, redactar una promesa bilateral como una opción. Poner cláusulas penales en opciones a compraventa. No, olvídense de eso, no lo hagan más. Redactar una opción cuando se debe redactar una venta a plazo o a crédito. No lo hagan más. Redactar una verdadera venta como una promesa bilateral. Entonces, lo que verdaderamente es una compraventa, porque tiene todos los elementos y porque definitivamente las partes están de acuerdo en el precio, en la transmisión y simplemente lo que queda pendiente es una firma. La gente no, hasta que no vaya a registro, no le ponemos el nombre de compraventa, porque allá es que se va a celebrar la compraventa. Si ese es el caso, estamos hablando que se hizo una promesa bilateral y después una venta definitiva. Pero si no es el caso y ya se dio todo el dinero, pues se celebra una compraventa. Y hay otro tema con esto. Mucha gente piensa que los documentos privados perdieron validez y no, porque el Código Civil no ha sido modificado. Los documentos privados tienen total validez. ¿Y qué pasa con esto? Solamente va a surtir efecto entre las partes. Yo no les estoy diciendo que hagan los contratos privados. Yo les estoy diciendo que, por ejemplo, si necesitan cerrar una negociación, no ponga términos extraños. Realmente es una venta. Entonces ponga compra-venta y inmediatamente empiecen todo el proceso registral para que esto quede protocolizado. No recomiendo que alguien compre un bien y se contente solamente con el documento privado, ni yo lo hago. Yo compro y yo inmediatamente quiero firmar ante registro, pero yo firmo ante registro para efectos registrales, para efectos ante terceros. Pero el negocio de la compraventa en sí ya se efectuó, ya hubo una transmisión de compraventa. Si esto no fuera así, el 531 del CPC no obligara a una de las partes a que otorgue su consentimiento o la sentencia queda como título del derecho. Si esto no fuera así, si no fuese que el Código Civil entiende o el legislador en su momento determinó que los contratos fueran consensuales, pero un código de ese año en materia de obligaciones del 1942, porque en 1982 las obligaciones no se actualizaron. Por eso nuestro código en la parte de obligaciones está exactamente lo mismo que tenía el de 1942. Entonces, si el legislador estableció que la venta era un contrato consensual, es decir, que se verifica y se perfecciona con el consentimiento, ¿quién soy yo? Simple mortal para decir que eso no es así. Yo puedo celebrar una compraventa, en ese momento tiene plena validez la privada, pero yo me tengo que conformar con eso. No, yo tengo que registrarla. Pero es una barbaridad que yo he escuchado que muchos abogados dicen que los contratos de compraventa solamente se firman ante un registro. Los contratos de compraventa se celebran de manera consensual porque son contratos consensuales establecidos en la legislación en el 1161 y así exactamente, y les voy a ser más intensa con esto. En 1161 dice, en los contratos que tienen por objeto la transmisión de la propiedad, la transmisión se verifica por efecto de consentimiento legítimamente manifestado sin que se hubiese dado la tradición y la cosa queda
a riesgo y peligro del adquirente. La ley establece que son contratos consensuales. Las compraventas privadas son válidas, pero en ninguna ocasión la persona, el adquirente, debería conformarse con la privada. Debería protocolizar para efectos ante terceros. Punto. Punto. Bueno, acá tenemos, ¿qué tienen que ustedes verificar en los contratos? Cuidar las cláusulas de mora. A veces no cuidamos esto y entonces después tenemos que interpelar al deudor, tenemos que estarle cobrando y los intereses moratorios se causan si usted lo establece en el contrato por efecto de llegado el día o el término. Tenemos que poner condiciones extintivas o suspensivas. Para eso nos toca remontarnos a qué es una condición en materia de obligaciones, que es un hecho o acontecimiento futuro e incierto. Yo puse hace poco como condición que una persona pagara, porque yo no sabía si me iba a pagar o no. Y cuando yo hablé con el otro abogado, le dije, esto es una condición extintiva y no me entendía. Actualmente en Venezuela todo está condicionado, son puras obligaciones condicionales. Entonces tienes que poner cláusulas de condiciones, poco las veo en los contratos. Tienes que poner cláusulas de penalidades, bien sea arras y cláusulas penales, y ver qué le sirve más al negocio, cláusulas especiales de prestaciones de otros contratos. Hay que poner cláusulas de arbitraje. Yo actualmente he visto contratos donde no hay cláusulas de arbitraje. Y es que el arbitraje actualmente nos salva, nos ayuda. Son medios alternativos de resolución de conflictos que sabe la parte del cliente que no se va a quedar 10, 8, 12 años en un tribunal ordinario. Las cláusulas de arbitraje son necesarias hoy día en Venezuela. Cláusulas de soluciones o remedios contractuales. Nunca ponemos las soluciones o remedios contractuales o las cláusulas de salida. Pensamos que todo esto está supeditado a un modelo de contrato y resulta que yo puedo poner en mi estatuto o en mi contrato de sociedad que nos vamos a comunicar por todos los medios electrónicos, que podemos empezar una salida programada de un socio, que podemos hacer una salida de una parte de un contrato y que las notificaciones puedan ser por vía correo electrónico. No, ponemos en los modelos, retrasamos todo y ponemos tiene que ser en una prensa de los periódicos de la ciudad y entonces pone usted a la parte a correr a buscar cuál es el periódico a pagar cuando podemos incorporar ciertamente medios digitales en las soluciones o remedios contractuales. Podemos poner cláusulas de salida. ¿Qué pasa si una persona ya no quiere estar en el negocio? ¿Qué pasa si una de las partes tiene algún tipo de inconformidad con la gestión? Tenemos que esperar que esa parte vaya a un tribunal de municipio y pida, por ejemplo, o denuncie irregularidades de una empresa. ¿Por qué no ponemos una cláusula donde a nivel interno se solucione antes de ir a un tribunal? Sí se puede, yo lo hago todos los días. Y nadie, absolutamente nadie me puede decir que eso está mal porque son remedios contractuales para salidas eficientes y no estarnos prácticamente destruyendo en tribunales. Y cuando nos destruimos, destruimos nuestro patrimonio. Porque si bien es cierto, yo escuché a alguien, déjenlos porque nosotros los abogados vivimos de los problemas. Pero entonces, si vas a redactar un contrato para vivir de un problema futuro, eso no es ético. ¿Ok? Sistemas de propiedad intelectual. Acá ya les dejo hablar de contratos y vamos a pasar al sistema. Conózcanlo, el derecho de autor y tenemos la propiedad industrial. Y tenemos dos figuras jurídicas que coadyuvan al sistema, el secreto empresarial y competencia desleal. Todo esto lo vamos a explicar a detalle. Aquí les digo, esto es lo que hay y esto lo vamos a aprender en el diplomado. Y vamos a sobre todo en mis clases, libremente les permito que ustedes digan todo lo que quieran, porque aquí somos casi 12 profesores. Algunos están fuera del país, incluso teníamos hasta extranjeros. Y actualmente yo les digo sobre los contratos de confidencialidad cuáles son los requisitos que deben tener o los procesos que deben hacer, porque no se bajan de Google, no sirve un modelo. Actualmente veo que copian y pegan y no.
Primero se hace un diagnóstico, se delimitan las funciones de la persona que lo va a firmar, no importa quién sea, trabajador, alguien que preste un servicio, socio, hasta el socio puede firmar un contrato de confidencialidad. Y luego hacemos un cuadro de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que hay que este socio, que este trabajador o que esta persona que está prestando un servicio pueda divulgar, pueda copiar, pueda eliminar información valiosa para la organización? Después buscamos datos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué datos maneja esa persona? Para, obviamente, ahí sí proceder a la firma. Generalmente esto no se hace, y eso está muy mal. Al que firma el contrato de confidencialidad nunca se le hace una entrevista semiestructurada, al menos de qué es la información que él tiene. Y hay otro problema más adicional a esto, y es que si en la organización hay un trabajador que, no sé, bate una mezcla, por ejemplo, y está el de seguridad de la organización, y está la secretaria, y está el que lleva las redes, a todos los ponen a firmar el mismo contrato. Eso no sirve para nada. Usted no va a hacer nada con ese contrato si alguien llega a divulgar información, porque en este contrato las generalidades no sirven. No puede ser que el de seguridad me firme el mismo contrato que el que tiene la receta. El que tiene la receta va a firmar un contrato, y así en Coca-Cola. Coca-Cola es el que tiene el secreto empresarial más grande del mundo. La fórmula de Coca-Cola la tienen pocos cerebros en el mundo y cambia por país. Y esto me lo dijo alguien muy cercano a la Coca-Cola. El secreto empresarial se adapta hasta el territorio. ¿Y cómo es que usted llega y le aplica a una empresa el mismo contrato para todos? Si Coca-Cola cambia por país. No es lo mismo beberse una Coca-Cola en Colombia que en Venezuela. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, muchachos, tienen la oportunidad de empezar este 2026 en este diplomado de Derecho Contractual, Civil y Comercial, que es uno, y por otro lado tenemos el de Propiedad Intelectual. Les voy a mostrar rápidamente el de contratos. La estructura modular. Módulo 1, Introducción al Derecho Contractual y la Teoría General del Contrato. Módulo 2, Formación y perfeccionamiento del contrato. Módulo 3, Efectos, interpretación y cumplimiento del contrato. Módulo 4, nulidad, anulabilidad y rescisión del contrato. No es lo mismo resolver un contrato que rescindirlo, cosa que la gente también confunde. La rescisión incluye una lesión de un derecho patrimonial grave de una de las partes, y la resolución va a ser siempre específica según el contrato. Sí, en el contrato de arrendamiento la resolución tiene sus causales. En los contratos de compraventa la resolución es una opción que me da el artículo 1167 del Código Civil, donde establece que la parte a que se le incumple un contrato puede pedir su ejecución a la resolución. Entonces, son figuras distintas. Tenemos contratos civiles y mercantiles, tenemos en el módulo 6, perdón, contratos atípicos y nuevas formas contractuales, que son las nuevas formas que ya les dije de negociación. Contratación internacional, esto no lo van a encontrar en ningún lugar. En ningún diplomado de Venezuela se habla de contratación internacional. Responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Contratos preparatorios, taller práctico de redacción y negociación de contratos. Muy bien. Aquí les voy a dar para que ustedes vean el cronograma de las clases, al que esté interesado, y luego tenemos el de propiedad intelectual. Y esta estructura me encanta. Fundamentos de la propiedad intelectual, derecho de autor y derechos conexos, signos distintivos, patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad, secretos empresariales, observancia de los derechos de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Módulo 9, tendencias actuales, negocios y desafíos en propiedad intelectual. El módulo 11, Derecho Penal y Propiedad Intelectual. Módulo 12, Franquicias y otros esquemas asociativos. Conocer de esquemas asociativos te cambia la vida. Si tú eres abogado y te gustan los negocios, hay que aprender de esquemas asociativos. Te cambia la vida.
Y aquí están los cronogramas de las clases, los profesores tenemos los mejores, Antonio de Jesús, la profesora Taimi Márquez, William Oliveros, tenemos a Franklin Rivas, quien ha ganado premios internacionales, Ana Salazar, Enrique Chan, Taifón. Entonces, acá les muestro la oferta que tenemos para ustedes por estar en este webinar. Seguramente lo verán grabado. Hoy te inscribes con 30 euros y acá queda el pago a contado, pronto pago antes del 15 de enero, 250 euros y financiamiento, 420 euros. Van a ser divididos en 4 a 5 cuotas. Cada cuota puede ser de 100 euros, por ejemplo. Y la última de 120. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa. Yo quiero culminar esta gran oportunidad que hoy les estoy mostrando acá, dejándoles un video para que ustedes oigan los testimonios de nuestros diplomados, que de verdad han sido un éxito total y rotundo. Y con esto finalizamos y cualquier duda, por supuesto, estamos dispuestos a aclararlas por el grupo. Ajá, ya no se está escuchando. Ya lo vamos a arreglar. Más. Acá les dejo este video. En el chat alguien que me ayude para saber si se escucha. Lo que viví y aprendí fue tan motivador que actualmente estoy haciendo mi posgrado en propiedad intelectual. No hay nada mejor que nutrirse de conocimientos y que estoy seguro que eso va a abrir muchas puertas. En una experiencia extraordinaria en el ámbito académico, este diplomado en contratos, ya que logramos repasar y reafirmar ciertos criterios de doctrina muy clásica y asimismo repasamos nuevas formas asociativas, nuevas formas de hacer convenios, sobre todo en el ámbito mercantil e inmobiliario. Realmente puedo decirles que fue el dinero que mejor invertí en este 2025. Y esas clases hicieron una base sólida para lo que ahora estudio. La calidad de los profesores, el contenido programático es excelente, señores. Ahí no hay desperdicio. Y les cuento que, bueno, yo ni siquiera soy abogado. Yo estoy estudiando ahorita, no me he graduado. Pero este diplomado no es solamente para abogados, te lo aseguro. Esto sirve para emprendedores, para comerciantes, empresarios, todo aquel que le guste lo que es los negocios jurídicos. De verdad se los recomiendo. Los invito, no se van a arrepentir. Yo estoy súper complacido por haber participado. Es muy valioso, es muy dinámico y realmente cumple las expectativas que se tiene cuando uno hace un diplomado, que realmente es actualizarse, es conocer las nuevas prácticas que se tienen sin dejar a un lado la teoría, que siempre va a ser necesario. Anímense e inviertan en su futuro. 100% recomendado. Nuestros diplomados trascienden la profesión, así que inscríbete ya con nuestros asesores de venta, Jerry Rivas, Yorma Fandiño y a esta servidora, ADM. Ok, espero que lo hayan escuchado. No sé si escucharon, me pueden confirmar en el chat si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y si no, les dejo esta grabación al privado más las cosas que le prometí. No sé si me puedes... ¿Sí se escuchó? Perfecto. Muchísimas gracias. Que pasen una feliz noche y de nuevo nos vemos por el grupo. Que descansen.